Génesis 13. Lot y Abraham, cuando la separación te aleja de la presencia de Dios. Las decisiones que tomamos repercuten más allá del presente. No solo moldean nuestro destino, sino que también revelan quiénes somos realmente ante Dios. La Biblia no oculta los detalles, al contrario, expone las grietas del alma humana con precisión quirúrgica. Y entre las historias más impactantes del Génesis se encuentra la travesía de dos hombres, Abraham y Lot, unidos por la sangre, pero separados por decisiones. Uno guiado por la fe, el otro seducido por su mirada. Esta narración, más que un simple relato antiguo, es una advertencia viviente. En un mundo donde todo parece brillar como el oro, donde los valles fértiles atraen a quienes buscan la comodidad, Lot miró y vio Sodoma. Abraham escuchó y obedeció a Dios. Ambos recorrieron caminos diferentes. Uno siguió el resplandor pasajero del mundo. El otro siguió la voz invisible del Eterno. El resultado, uno sería llamado amigo de Dios. El otro, salvado como por fuego. En este viaje, nos adentraremos en los áridos paisajes del desierto, las decisiones silenciosas bajo la luz de la luna, los altares construidos y las puertas de ciudades corruptas. Veremos cómo los caminos que se separan hablan del destino, del alma humana, y en el centro de todo, un Dios que vela no solo por las acciones, sino también por las intenciones. Prepárate. Esta no es solo la historia de dos hombres, es el reflejo de tu propia decisión. El viento silbaba entre las tiendas, levantando polvo que danzaba como sombras al anochecer. Abraham, de cabello canoso y mirada firme, se encontraba ante un altar rudimentario, con piedras apiladas en silenciosa reverencia. Junto a él, un carbón aún humeaba. No era solo un altar, era un hito, un recordatorio, un testimonio silencioso de que había elegido escuchar una voz que no provenía de la tierra, sino del cielo. Lot, más joven, caminaba cerca. Sus ojos recorrían las llanuras circundantes con un destello de ambición que ni siquiera él percibía. Su rebaño crecía, y con él, el conflicto. Los pastores de Lot discutían con los de Abraham casi a diario. La tierra ya no podía soportar semejante bendición. Abraham percibió la incomodidad y con la serenidad que solo la fe puede infundir, llamó a su sobrino para conversar. El sol ya se ponía en el horizonte cuando habló. Que no haya contienda entre tú y yo, ni entre mis pastores y los tuyos. Somos hermanos. Lot asintió, pero su mirada era distante, fija en el momento presente. Aquí tienes toda la tierra ante ti, continuó Abraham, extendiendo la mano hacia el vasto panorama. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si eliges la derecha, yo iré a la izquierda. Lot no oró, no construyó un altar, simplemente miró, y lo que vio lo cautivó. El valle del Jordán, exuberante como el Edén, bien regado, prometedor, fértil. No pensó en Dios, pensó en las ganancias. No buscó los cielos, simplemente evaluó la tierra. Esa noche, bajo un cielo salpicado de estrellas, dos destinos comenzaron a separarse. Un camino sería el de la fe y la obediencia, el otro, el de la visión y la conveniencia. Lot se dirigió hacia las llanuras del Jordán y plantó sus tiendas hasta llegar a Sodoma. La ciudad era rica, sí, también bulliciosa, pero su reputación ante el Señor era de profunda maldad. Un torbellino espiritual rodeaba sus calles, sus puertas, sus habitantes, pero Lot no lo vio. Todavía no. Todo lo que vio fue progreso. Abraham se mantuvo firme. El silencio del desierto no le causó angustia. No necesitaba aplausos. Sabía que aunque la tierra a su alrededor era seca, la promesa estaba viva. Y entonces Dios le habló de nuevo. Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Era una promesa que trascendería generaciones, no basada en apariencias, sino en obediencia. Entonces Abraham movió su tienda y una vez más construyó un altar, porque donde sus pies tocaron, su fe echó raíces. Mientras Lot se acercaba a las puertas de Sodoma,
oyendo voces humanas, Abraham se apartó del mundo, oyendo la voz divina. La separación no fue solo física, fue espiritual. Dos hombres, dos caminos. Uno arma tiendas cerca de la perdición, el otro altares hacia el cielo. Y esa noche, bajo el mismo cielo, Dios los observó a ambos, silencioso, paciente, pero nunca indiferente. Pasó el tiempo. Las tiendas de Lot, que una vez se tambalearon a orillas del Jordán, ahora estaban plantadas dentro de los muros de Sodoma. Lo que había comenzado como un discreto campamento se había convertido en una residencia permanente entre los malvados. Los ojos que una vez habían contemplado los pastos, ahora contemplaban mercados bulliciosos, festines ruidosos y una ciudad que llamaba hogar a lo que Dios llamó una abominación. Sodoma era una ciudad viva, pero la vida que latía por sus calles era de corrupción. Los hombres comerciaban no solo con bienes, sino con almas. Cada esquina rezumaba arrogancia, cada risa ocultaba desprecio. La lujuria era moneda corriente y el pecado un arte refinado. Lot, ahora una figura influyente, se sentaba a la puerta de la ciudad, donde los jueces decidían los casos y los ancianos determinaban los destinos. Pero su alma gemía. En lo profundo de él, algo gritaba. El eco de una fe que una vez ardió, ahora sofocada bajo capas de conveniencia. Vio a los hombres ociosos, las blasfemias, la perversión que arrastraba incluso a los niños al fango, pero guardó silencio, quizás por miedo, quizás por connivencia, quizás porque creía que aún había tiempo. Mientras tanto, en las colinas lejanas, Abraham construía otro altar. Sus tiendas eran móviles, su corazón firme. No buscaba la influencia humana, sino la comunión divina. Y fue allí, entre la brisa del atardecer y el aroma de la tierra seca, donde el Eterno se le apareció. 3 hombres se acercaron. No eran simples viajeros. La eternidad brillaba en sus ojos. Abraham se postró y les ofreció hospitalidad. Bajos, la sombra de los árboles, compartió pan, agua y reverencia. Uno de los hombres, el Señor, le habló de promesas, de Sara, de un hijo que llegaría contra todo pronóstico. Pero entonces el tono cambió. «¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer?», dijo el Señor mientras miraba hacia el sur. «El clamor de Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es gravísimo. Bajaré a ver». Abraham, en un impulso santo, intercedió. Sabía que Lot estaba allí. Intentó negociar con el juez justo. Si hay 50, 40, 30, 20, incluso 10 justos. La misericordia de Dios se extendió a cada súplica, pero la justicia se mantuvo firme como una roca. Esa misma noche 2 ángeles bajaron a Sodoma, y Lot, al verlos, se levantó de la puerta y los invitó a su casa. Aún había un rastro de miedo en él. Aún quería proteger lo que consideraba sagrado, pero la ciudad no dormía. Los hombres rodeaban la casa como bestias hambrientas, llamaban a la puerta exigiendo a los visitantes, gritaban, reían, se burlaban, «¡Sáquenlos, queremos conocerlos!». Lot salió cerrando la puerta tras él, intentando apaciguar a la multitud con palabras tibias. Ofreció alternativas descabelladas, en un gesto desesperado, pero lo empujaron a punto de derribar la entrada. Entonces intervinieron los ángeles. Con un toque sobrenatural, cegaron a los hombres, y en el caos, la oscuridad cayó sobre la ciudad. Dentro de la casa la atmósfera cambió. Los visitantes se rebelaron. ¿Tienen a alguien más aquí? Yernos, hijos, hijas, sáquenlos a todos de este lugar, porque vamos a destruir Sodoma. Lot tembló. La ciudad que le había prometido riquezas se derrumbó sobre él como una pesadilla. Corrió hacia sus yernos advirtiéndoles, «Levántense, salgan de este lugar». Pero se burlaron de él. Pensaron que bromeaba. El justo se convirtió en objeto de burla. Al amanecer, los ángeles lo apresuraron. Todavía dudaba, todavía miraba hacia atrás, pero la gracia lo tomó de la mano. Lot, su esposa y sus hijas fueron arrastrados fuera de la ciudad. Un rescate que no fue voluntario, fue pura misericordia. «Huyan por su vida», dijeron.
no miren atrás. La ciudad que una vez los sedujo, ahora ardía en el horizonte, y el cielo, que antes había estado, en silencio rugía. Azufre y fuego descendieron no de las nubes, sino del juicio. La tierra tembló. Los gritos se mezclaron con el crepitar de las llamas. Sodoma fue absorbida por su propia maldad. Lot huyó, pero su esposa, ella le devolvió la mirada. Solo una mirada, no de puro anhelo, sino de apego, y se convirtió en una columna de sal, rígida, fría, inmóvil. Un recordatorio de que no se puede amar lo que Dios condena. Abraham, a lo lejos, vio el humo que se elevaba como de un horno. No era triunfo, era tristeza, había intercedido, había esperado, y ahora miraba los escombros. 2 hombres, 2 caminos. Uno mantenía altares y escuchaba a Dios. El otro acampaba entre los malvados y casi lo pierde todo. Pero Dios, fiel a la intercesión y a su promesa, rescató a Lot como quien arranca una antorcha del fuego. Y ahora, mientras la tierra aún temblaba bajo los restos de la ira divina, los pasos de Lot se perdían en un nuevo desierto, huyendo de la ciudad que había elegido, del lugar donde había intentado vivir en las sombras, y sin saberlo, cargaba con la culpa y también con el precio de su decisión. Las llamas de Sodoma aún rugían en la memoria de Lot al poner sus pies en su nuevo refugio, una cueva oscura, húmeda y aislada. Ya no estaba rodeado de tiendas, sirvientes ni pastores. No había rebaños ni ciudad, solo el eco de sus propios pensamientos reverberando entre las frías piedras. La gloria que una vez conoció ahora se reducía a sombras y cenizas. A su lado solo estaban sus 2 hijas. Sus ropas estaban desgarradas por la huida, sus rostros estaban marcados por el terror. Su esposa, que una vez había reído a su lado a las puertas de la ciudad, ahora era polvo y sal, esparcidos por el viento del juicio. Lot no lloró. Ya no había lágrimas, solo el peso aplastante de haber sobrevivido a la ruina que él había ayudado a construir. El silencio de esa cueva era más que físico, era espiritual, un vacío que gritaba. Ninguna palabra venía del cielo, ningún ángel, ninguna visión, nada. La voz que una vez le advirtió ahora estaba en silencio. Y allí, en la soledad de su error, Lot se perdió. Mientras tanto, Abraham caminaba por la llanura, cultivando la presencia de Dios. El humo de Sodoma ya se había disipado, pero su recuerdo ardía como un carbón encendido en la conciencia del patriarca. Aún no conocía el destino de Lot. No, había oído noticias, no había recibido mensajeros, pero algo en su interior lo sabía. Su sobrino se había salvado, aunque lo había perdido todo. En la cueva, las hijas de Lot vieron cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sin madres, sin maridos, sin futuro, sin descendencia, sin herencia. Y el miedo, cuando no se confronta con la fe, engendra locura. Decidieron actuar, y lo que hicieron mancharía generaciones. «Nuestro padre es viejo», dijo la mayor, «y no hay hombre en la tierra que venga a nosotras, como es costumbre en toda la tierra». Y en una noche sofocada por el delirio y la desesperación, emborracharon a Lot. El hombre que una vez había juzgado casos en la puerta de la ciudad, ahora era incapaz de discernir siquiera el toque de sus propias hijas. La oscuridad de la cueva los envolvió. Y sucedió lo impensable. A la mañana siguiente Lot no sabía qué había sucedido, y lo volvieron a hacer. No fue solo incesto, fue una última transformación del alma de alguien que una vez caminó con un hombre justo, de alguien que eligió morar entre pecadores, creyendo que podría permanecer puro. Ahora el pecado ya no estaba presente, estaba dentro, arraigado. De esos encuentros nacieron 2 hijos, Moab y Ben-Amí, 2 pueblos que con el tiempo se alzarían como enemigos de Israel. La maldición de Sodoma no terminó con su destrucción, continuó en carne y hueso, perpetuada por decisiones tomadas en la cueva de la desesperación. Lot sobrevivió al fuego, pero no a la caída espiritual. Vivió, sí, pero no como un vencedor. El que había escapado con vida ahora existía como una sombra.
Ningún altar fue construido por sus manos, ninguna oración quedó registrada. Solo silencio. La ausencia de Dios no se produce por el trueno, sino por la desaparición de su voz. Abraham, por otro lado, siguió adelante, de altar en altar, de fe en fe. Vio nacer a Isaac, la promesa hecha realidad. Sonrió con la alegría de la vejez redimida. Caminó con Dios incluso cuando la obediencia le costó caro. Cuando fue llamado a sacrificar a su hijo, no dudó. Confió, y Dios, como siempre, proveyó. Sus caminos se habían separado, y ahora era imposible ignorar el abismo que los separaba. Lot eligió por la vista. Abraham eligió por la fe. Lot se acercó a la ciudad. Abraham por la presencia. Lot fue salvado por la intercesión de otros. Abraham fue guiado por la voz directa. Uno construyó tiendas donde no debía. El otro construyó altares donde Dios le indicó. Y al final, mientras los descendientes de Abraham se convirtieron en un pueblo, una nación, una promesa viva, los de Lot se convirtieron en un obstáculo, una piedra de tropiezo, un enemigo espiritual. La cueva quedó atrás. Lot desapareció de las Escrituras como alguien consumido por su propia historia, pero su vida sigue siendo un grito silencioso. No, toda decisión ventajosa es bendita. No todo valle verde es señal de bendición. Y sobrevivir no siempre es lo mismo que ganar. Dios aún salva. Pero la salvación, cuando se ignora, puede convertirse solo en un recordatorio de lo que podría haber sido. Y Lot, el que caminó con el padre de la fe, terminó siendo una figura trágica, arrebatado de las llamas pero marcado por lo que abrazó. ¿Y tú? ¿Hacia dónde miras? El humo de Sodoma hacía tiempo que había cesado. Las cenizas fueron arrastradas por el viento, sepultadas en el recuerdo del desierto. Pero en los cielos, el eco de aquel juicio aún reverberaba. Los ángeles que presenciaron la destrucción regresaron al silencio eterno. Y el eterno. Él nunca olvida lo que la tierra insiste en ocultar. Abraham estaba en Berseba. Había construido otro altar. Era como si cada altar fuera un monumento grabado en la roca, un grito silencioso al cielo que decía: aquí mora uno que cree. El sonido de la destrucción de Sodoma ya no resonaba en sus oídos, pero la intercesión de aquella noche no lo abandonó. Recordó los ojos suplicantes, las palabras contadas, 50, 40, incluso 10, y no eran 10. Aún así, Lot se había salvado, no por méritos, sino por misericordia, por la fe de otro. Abraham no sabía que su sobrino vivía ahora escondido en una cueva, lejos, desfigurado por las decisiones que había tomado. Quizás imaginaba que Lot había sido destruido con los malvados. Quizás seguía orando por noticias, pero Dios lo mantenía en otro proceso. Porque a veces, cuando el juicio cae sobre uno, la promesa crece en otro. Isaac ya jugaba en el campo. Hijo de la promesa, nacido de un vientre que nunca concibió vida, ahora sonreía a la sombra de los robles de Mamre. Sara, antes incrédula, ahora se regocijaba. Pero el gozo de Abraham era solemne. No había triunfalismo en su rostro. Él sabía. Dios es fiel, pero también es fuego. Y ese fuego sería probado de nuevo. Una mañana, mientras el rocío aún se posaba sobre la hierba, Dios habló de nuevo. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. En uno de los montes que yo te mostraré. No hubo clamor, ni cuestionamientos, ni intercesión como la hubo por Sodoma. Solo obediencia. 3 días de caminata. 3 días con la muerte sobre nuestros hombros y en nuestros corazones una fe que traspasó el velo de la lógica. Abraham lo sabía. Si Dios pedía, él proveería, incluso si fuera a través de la resurrección. El altar fue construido, la leña fue dispuesta, el hijo fue atado, el cuchillo fue levantado, y en el preciso instante en que el filo de la hoja tocaría el destino, el cielo se abrió. Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el niño. Un carnero trabado por los cuernos apareció en la zarza. La sustitución se hizo. Todavía
Se derramaría sangre, pero no la de Isaac. Y Abraham llamó a ese lugar Yahvé Jireh, el Señor proveerá, un nombre que perduraría a través de los siglos y llegaría hasta el Calvario. Mientras tanto, Lot no construyó un altar, no invocó ningún nombre, no vio un carnero ni una montaña, simplemente permaneció, existiendo, como quien sobrevive pero no vive, como quien escapa pero no es restaurado. La fe de Abraham generó descendencia, alianzas y promesas eternas. La omisión de Lot generó personas que desafiarían a Israel, que construirían ídolos, que lucharían contra el pueblo del Dios vivo. 2 hombres, 2 legados, 2 destinos forjados no solo por las circunstancias, sino por las respuestas a ellas. Lo que Lot vio como una oportunidad, Abraham lo vio como una trampa. Lo que Lot llamó hogar, Abraham lo llamó peligro. Y donde Lot cayó, Abraham intercedió y el cielo escuchó. El contraste era ahora marcado. Lot lo tenía todo y perdió. Abraham solo tenía la voz de Dios y lo ganó todo. El secreto, el altar. No solo físico, sino existencial. Abraham se postró ante Dios antes de presentarse ante los hombres. Lot se sentó entre los hombres antes de consultar a Dios. Y así, uno tocó la eternidad y el otro se hundió en el olvido. Pero incluso los olvidados tienen una lección. Lot es una advertencia, una cicatriz en la narrativa sagrada, un recordatorio viviente de que la gracia puede salvarte del fuego, pero solo la obediencia te lleva a la plenitud, que la misericordia puede arrebatarte de la destrucción, pero solo la fe construye el futuro. Y Dios, que ve el fin desde el principio, dejó ambos escritos no por casualidad, sino por urgencia, porque en cada generación habrá quienes construyan altares y quienes armen tiendas. Y ante cada uno Dios todavía pregunta, ¿a quién sigues? El tiempo pasó como siempre, y con él los rostros envejecen, los reinos cambian, los nombres desaparecen, pero el eco de las decisiones permanece. En algún momento de la eternidad, Dios aún observa las semillas sembradas en la tierra humana, aquellas que dan fruto para gloria y aquellas que envenenan generaciones. Abraham vivió, amó y murió lleno de días, según la promesa. Fue enterrado junto a Sara, la mujer redimida de la risa. Su nombre se convirtió en un pacto, sus descendientes en una profecía viviente. Los hijos de Isaac, y más tarde los hijos de Jacob, levantaron tiendas y naciones, pero siempre alrededor de un altar. La fe de un hombre se convirtió en una nación y la voz de Dios continuó resonando entre su pueblo. Pero Lot desapareció. Ninguna narración posterior habla de su muerte. No hay registro de ninguna tumba. No se le atribuye ningún legado de fe. El hombre que caminó con el Padre de la fe se ha disuelto en el polvo de la historia, como si su viaje hubiera sido solo un paréntesis en el libro del tiempo. Y quizás en cierto modo lo fue. Sin embargo, sus decisiones no murieron con él. Los hijos de sus hijas, Moab y Amón, se convirtieron en pueblos amargados. Sus naciones erigieron ídolos, corrompieron la moral y lucharon contra Israel, el pueblo de la promesa. No solo rechazaron al Dios de Abraham, sino que lo desafiaron. Durante siglos fueron espinas en la carne de la historia santa. Pero el juicio de Dios nunca es absoluto sin misericordia. En medio de los moabitas llegó una mujer improbable. Ruth, una viuda, una gentil, despreciada, pero con un corazón diferente. Dejó los dioses de sus padres, rechazó el paganismo heredado y eligió al Dios de Israel. Caminó hasta Belén, y allí, en la ciudad del pan, fue redimida. Ruth, descendiente de Lot, se convirtió en antepasada de David. Y David, un rey conforme al corazón de Dios, se convirtió en antepasado de Jesús. Incluso en las sombras más profundas, Dios encendió una chispa. Incluso entre las cenizas de Sodoma, siguió escribiendo la redención. La gracia una vez más cruzó el abismo entre el error humano y la soberanía divina. Y Abraham, su nombre permaneció, sus promesas vivas. Los profetas lo mencionarían, los salmistas lo exaltarían. Jesús lo llamaría Padre, y Pablo lo presentaría como un modelo de fe.
Abraham no era perfecto, pero era obediente. No era infalible, pero era fiel, y eso bastó para que el Eterno lo llamara amigo. La vida de Lot nos muestra que es posible caminar con los justos y aún así terminar olvidado, que es posible escapar del juicio y aún así perder el propósito, que es posible sobrevivir a la destrucción pero nunca construir la redención. La vida de Abraham, en cambio, nos revela que cada paso hacia la obediencia allana el camino a la eternidad, que la fe es más que creer, es caminar incluso cuando no se puede ver, y que incluso ante lo imposible, el Dios que prometió es fiel para cumplirlo. Hoy, el Espíritu aún susurra preguntas entre quienes viven como Lot y quienes viven como Abraham. ¿Acampan rumbo a Sodoma o construyen altares para Dios? ¿Confían en su vista o en su voz? ¿Buscan provisión inmediata o promesa eterna? La historia ya está escrita, las decisiones ya están tomadas, los destinos ya están revelados, pero el mensaje sigue vivo, porque cada día, ante cada ser humano, Dios permite un valle, una colina, una decisión, y cada valle tiene dos caminos. Uno conduce al humo de la perdición, el otro al altar de la promesa. ¿Cuál elegirás? La historia de Lot y Abraham no es solo un cuento antiguo, es un espejo, un recordatorio sagrado de que Dios no solo observa nuestras decisiones, sino que responde a ellas. Quizás hoy te encuentres en el valle de la duda, en el monte de la elección, o quizás a las puertas de Sodoma, deslumbrado por sus luces brillantes, pero inconsciente del juicio que se acerca. Recuerda, Sodoma cayó, Abraham resucitó. Uno fue consumido por las llamas que no ven arrepentimiento. El otro fue recordado por los cielos como amigo de Dios. Hoy, Dios sigue llamando desde las tiendas de consuelo, llamando a los altares de la rendición, llamando a una fe que no solo sobrevive, sino que transforma, salva y eterniza. Tú, que has escuchado este mensaje, no fuiste alcanzado por casualidad. El Espíritu de Dios te encontró aquí, en este preciso momento. No endurezcas tu corazón. Vuélvete a Él, abandona las tiendas y corre al altar. Y ahora te hago una poderosa invitación. Si este mensaje te ha tocado el corazón, suscríbete a este canal. Activa las notificaciones. Compártelo con tu familia, amigos y todos tus seres queridos. No te guardes esta verdad para ti. Compártela con todas las personas que quieras.